Bueno, ya listo para ser discutido por el Senado, quedó el proyecto de ley que reajusta el salario mínimo desde los actuales 193.000 pesos a los 210.000 pesos. Y la iniciativa va a tener carácter retroactivo al 1 de julio de este año y no a contar de la fecha de publicación de la ley como establecía originalmente el proyecto del gobierno. Bueno, el proyecto propone además incrementar en un 8,8% el subsidio familiar destinado a las personas de escasos recursos, y para eso queremos conversar sobre este tema y tomamos contacto con el senador del MAS, Alejandro Navarro. Senador, ¿cómo está? Buenos días, Germán. Bien, acá en Valparaíso. A ver, senador, me imagino que no tan conforme, pero algo satisfecho lo deja este sueldo mínimo y un reajuste del 8,8% en el subsidio de asignación familiar, ¿o no? Nadie podría, Germán, negar que es un aumento significativo. Esto lo pidió la oposición hace 3 meses. Es decir, los trabajadores han perdido durante 3 meses este reajuste de 210.000 pesos. Y por tanto, yo espero que cuando el ministro Felipe Larraín concurra al Senado, a lo menos tenga una explicación plausible del por qué. Hace 3 meses éramos unos demonios, pedíamos lo imposible, pedíamos 210.000 y el gobierno se negaba, y ahora el gobierno accede a los 210.000. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha variado? ¿Por qué hicimos esperar 3 meses a los trabajadores? Y por tanto, el ministro nos debe una explicación y le debe una explicación a los trabajadores de Chile. Eso es lo que esperamos en el inicio del debate en el Senado. Bueno, vamos a esperar entonces lo que ocurre en el Senado en términos del debate, pero usted, a ver, mirando ya hacia el futuro, porque lo más probable es que esto sea aprobado de acuerdo a lo que se ha dicho, 210.000 pesos, pero aquí claramente todo se ha planteado en que hay que generar una estructura de salario mínimo a futuro que garantice poder ir teniendo un incremento y recuperar este sueldo mínimo que quizás en los primeros años de los 90 tuvo varios, 4 o 5 años que no se reajustó y por lo tanto viene desfasado. ¿Cuál cree usted que son los caminos que debiese tomar de en adelante la discusión del salario mínimo para llegar a ese objetivo final? Mira, Germán, también se aumenta, y es bueno decirlo, el salario mínimo para los menores de 18, de 144 a 156, y para los mayores de 65, de 124 a 135. Hay también un aumento para esos salarios diferenciados. Chile, al igual que 9 países de América Latina, tiene debates sobre el salario mínimo una vez al año. No hay una programación más de un año. Hemos experimentado en gobiernos anteriores una vez un pacto durante 3 años junto con los trabajadores, y eso resultó positivo para los trabajadores. Hoy día la economía ha crecido un 4,1%, lo ha dicho el ministro de Hacienda Felipe Larraín, y creemos que este mecanismo de este debate año a año con un Parlamento, mira, que no puede subir un peso, es un debate esquizofrénico, porque nadie entiende por qué debatimos o por qué negamos la aprobación de un sueldo mínimo, y eso es porque no podemos subirlo cuando tenemos diferencias y creemos que el gobierno lo puede subir. Yo espero de que este último sueldo mínimo fijado por este gobierno dé paso a una propuesta en el próximo gobierno, a una fórmula tripartita con los empresarios que permita una proyección bianual o trianual mucho más interesante, mucho más adecuada a los intereses de los trabajadores. Hasta ahora este sueldo mínimo se va a aprobar, vamos a decidir en el curso del día cuál es la posición de la nueva mayoría. No nos vamos a oponer, pero no digo que lo vamos a apoyar, porque aquí tiene que quedar claro para los trabajadores que es lo mismo que el gobierno está aprobando ahora, se lo pedimos hace 3 meses. Y la retroactividad que el ministro ha declarado inconstitucional es una señal de desagravio frente a una actitud que no tenía ninguna consistencia. El ministro pudo hace 3 meses, el gobierno pudo hacerlo y no lo hizo. Como un dato adicional, y esta es una deuda que nosotros asumimos, cuando Monseñor Alejandro Goich, el 2007, propuso un sueldo mínimo de 250.000 pesos, teniendo presente que el 50% de la gente que trabaja en Chile gana algo más que el sueldo mínimo, de 250.000 hacia abajo, ya hoy día deberíamos tener un sueldo mínimo de 302.000 pesos. Por lo tanto, junto con criticar hoy día al gobierno, yo creo que la nueva mayoría tiene un compromiso de llevar en los próximos 2 años, 14 y 15, a 250.000 pesos el sueldo mínimo. Eso es lo que estamos proponiendo y la votación va a quedar en suspenso. Yo no estoy disponible para aprobar un proyecto sin que el ministro nos diga por qué se opone, por qué hace perder 3 meses de reajuste a los trabajadores, si es un capricho o tenía motivo económico.
Ahora, senador, si la meta es por lo menos llegar a 302.000 pesos, habla de cerca de 300.000 pesos, aquí usted mismo está planteando cerca de llegar a los 250.000. Así es. ¿Cómo se puede llegar entonces a cifras que son mayores cuando sabemos y hemos visto la media del sueldo en nuestro país, cuando sabemos que no se vive con esos montos y por otro lado donde la discusión, más que si el empresario puede o no pagarlo, es cómo el Estado subvenciona, cómo genera el escenario para que efectivamente se pueda pagar y que no le afecta al microempresario en definitiva? Esa forma de discutir se está dando en términos generales y de manera transversal como para poder llegar a un acuerdo independiente de que sea el gobierno en los próximos años. Aquí hay que discutir una fórmula abierta. Hemos dicho que muchas veces los reajustes no escalonados son discriminatorios e injustos. Aquí hay que establecer claramente cuál es la situación de las MIPYME y de las microempresas, toda vez de que efectivamente son ellas las que pagan mayoritariamente estos sueldos, aunque efectivamente tienen trabajadores más calificados y se paga mucho más. Aquí en ningún caso vamos a hacer cargar este peso sobre las MIPYME, lo ha dicho claramente Michelle Bachelet. Entiendo entonces que vamos a tener un debate de una nueva fórmula de calcular el sueldo mínimo, y eso pasa por entender de que es una forma también de redistribución de la riqueza. En Chile unos muy pocos ganan mucho y la inmensa mayoría gana muy poco. Por tanto, queremos hacer un debate de verdad. Yo quiero recordar de que la actual candidata Belén Matei, cuando era senadora, en innumerables ocasiones señaló que ella era contraria a que existiera sueldo mínimo. Nosotros creemos que tiene que existir y no puede existir como es ahora, debatiéndolo año a año, y a veces, Germán, digámoslo, son migajas. Este sueldo es significativo, este aumento. En ocasiones anteriores hemos peleado por 500 pesos, o sea, hemos peleado por casi medio kilo de pan al mes. Es por eso que, si bien valoramos profundamente los 210.000 pesos, solo queremos saber por qué este ministro de Hacienda no lo hizo hace 3 meses, porque queremos discutir no solo el sueldo mínimo, queremos discutir también mejorar las pensiones, que es el debate en la ley de presupuesto para el próximo año. Ahora, que el ministro llegue, mira, con decencia, con buen ánimo, para hacer este debate, porque en la Cámara de Diputados hasta sus propios partidarios aprobaron el efecto retroactivo de julio, es decir, aquí no hay una conspiración de una minuta para oponerse a los proyectos de ley del gobierno. La única minuta que ha operado parece que es la minuta del ministro Larraín, porque él es el principal responsable que este proyecto no se haya aprobado. Bueno, senador, le quiero agradecer este contacto, que tengan un buen día ahí en el Congreso, que esté bien. Eso esperamos, gracias a ti.